Como mencionó la doctora Ruiz, en esta presentación les voy a hablar acerca del cáncer de colon desde los factores genéticos, tanto epigenéticos como la influencia de los factores ambientales. Bien, el cáncer de colon es una de las principales causas de morbimortalidad por cáncer a nivel mundial. En Estados Unidos se reportan 600,000 muertes al año, a pesar de que la sobrevida de los pacientes con un diagnóstico en etapas tempranas es de 90% a 5 años. Eso desde el punto de vista epidemiológico. Desde el punto de vista genético, el proceso de carcinogénesis del cáncer de colon, que conocemos como el modelo clásico, se presta para que las investigaciones sobre los factores genéticos y epigenéticos puedan dar más luz acerca de el proceso de carcinogénesis a nivel molecular en humanos. En esta tabla que les presento se resume la historia de los últimos años acerca de los avances en genética y epigenética, con también un enfoque en el manejo del cáncer colorectal, desde los 40 hasta el año 2000. Desde el punto de vista genético, en la década de los 40 se propuso la existencia de las células madre tumorales. Desde el punto de vista epigenético, fue en esta década cuando se acuñó el término de epigenética, y a nivel del manejo clínico se estableció la estadificación de Dukes para cáncer de colon. Y así, como pueden ver en la imagen, cada década ha habido cambios y avances desde el punto de vista genético, epigenético, que nos permiten hoy en día poder aplicar todo este conocimiento para la identificación de biomarcadores que permitan el diagnóstico del cáncer colorectal y también establecer blancos terapéuticos basado en todos estos conocimientos. El cáncer colorectal es una enfermedad heterogénea que va a tener 3 características principales. Por un lado, la inestabilidad cromosómica y la inestabilidad microsatélite, que en conjunto podemos llamar inestabilidad genómica, y por otro lado también manifiesta el fenotipo metilador. Esto tanto para los casos esporádicos como para los casos hereditarios de cáncer de colon. La inestabilidad cromosómica está presente en alrededor del 80% de los casos y es muy importante porque altera los genes APC y RAS. Y el fenotipo metilador es la característica que está más, la característica que está más asociada con los cambios epigenéticos. Cuando escuchamos la palabra metilación, casi siempre asociamos a que la cadena de ADN va a estar metilada y que este cambio químico va a condicionar un silenciamiento o apagamiento de los genes. Y esto no es como una regla general. Depende en algunos casos puede activar y en otros casos silenciar la expresión de algunos genes. En esta imagen les subrayo los cambios genéticos que hay en cada etapa de la carcinogénesis. En las etapas iniciales es muy importante la inestabilidad microsatélite y conforme va avanzando en las etapas de carcinogénesis, también la inestabilidad cromosómica es muy importante. Y sin duda alguna, los factores ambientales influyen en la promoción de estos cambios epigenéticos. Pero, ¿qué es la epigenética? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la epigenética? Bien, estos son cambios heredables y que son potencialmente reversibles en la expresión génica.
y también en lo que se refiere a la organización de la cromatina. Y estos son independientes de la secuencia del ADN, además de que se heredan de manera estable en las divisiones celulares subsecuentes. Las consecuencias de estos cambios epigenéticos es alteración en los procesos celulares que son clave, como el control de la transcripción, la reparación del ADN, el control del ciclo celular y la detoxificación de carcinógenos. En esta imagen podemos ver cuáles son los cambios epigenéticos o el código epigenético que incluye la metilación del ADN, la modificación de las histonas, la remodelación de la cromatina que permite que ésta esté activa o inactiva y que facilite la expresión de ciertos genes. Y otro componente del código epigenético son los ARNs no codificantes. Señalo con diferentes colores, sobresalto en negritas, los ARN no codificantes, particularmente los microRNAs, que son secuencias de 22 nucleótidos, porque es en este grupo de ARNs no codificantes donde ha habido más investigación y se ha podido aplicar ya a través de la medicina translacional a un agente diagnóstico. Y los menos estudiados o los que a la fecha no tienen una aplicación tan clara son la modificación en las histonas. Y del otro lado, la consecuencia de todos estos cambios epigenéticos está la activación de oncogenes, la supresión o la pérdida de función de los genes supresores de tumor y la pérdida de impronta. Ya en alguna de las presentaciones previas hablaban acerca de la metilación de los promotores del ADN. Cuando existe hipermetilación en los genes de reparación del ADN, se puede perder, estos cambios preceden a la formación de tumores. Dentro de los potenciales biomarcadores se han utilizado varias estrategias, tanto el ADN libre en sangre, a través de la biopsia líquida, como biopsias directas de la lesión e incluso estudios genéticos a nivel de la materia fecal. Como les mencionaba al principio, la metilación es una característica del cáncer colorectal, los cambios de la metilación. Entonces, se ha podido clasificar en dos grupos, tanto los que tienen un fenotipo metilador de las islas CpG como los que no presentan esta característica. En las células del epitelio normal del colon y en general en los sitios donde están ubicadas las islas CpG normalmente no van a estar metiladas, pero a nivel de cáncer de colon sí están metiladas y las islas CpG se encuentran en la región promotora de los genes, como lo mencionaba la doctora Paulina, y esto es muy importante porque a partir de esta marca diferencial se va a favorecer un silenciamiento de esos genes. En esta imagen podemos ver la metilación de la citosina, que es a través de las DNA metiltransferasas en el carbono 5 de este anillo. Como les decía, todos estos cambios ocurren tanto en las formas esporádicas como en las formas hereditarias de cáncer colorectal. Y es muy importante tomar en cuenta que el fenotipo metilador es más frecuente encontrarlo en mujeres con cáncer de colon de tipo mucinoso de alto grado, del grupo de edad avanzada, cuando se localiza en colon proximal y manifiesta inestabilidad microsatélite, además de que pueden estar presentes mutaciones a nivel del tumor en KRAS o en BRAF y encontrar la forma silvestre del gen P53. En esta imagen podemos ver la hipermetilación del ADN y el silenciamiento de los genes supresores de tumor. En la parte superior de la imagen podemos ver la secuencia del ADN y estas marquitas como los circulitos azules que están en el principio de la cadena, que en la imagen de abajo
están señaladas en negro porque ocurre una metilación precisamente en el sitio promotor del gen, y la diferencia entre la imagen de arriba, que vemos la transcripción de los genes indicados por la flecha, en la parte de abajo está silenciado ese gen y se señala como se señala en la imagen. Esta es una lista de los genes que se silencian por la metilación del promotor. Entonces podemos ver genes como APC, CDKN2A, entre otros. También es importante la presencia de cambios de metilación en las secuencias repetitivas del ADN, que eso va a traer como, estas secuencias repetitivas se encuentran principalmente localizados en la región pericentromérica de los cromosomas. Ese estrechamiento que está señalado a nivel central de los cromosomas, que va a desestabilizar la división celular adecuada en el momento de la repartición de estos cromosomas, y esto va a traer como consecuencia la inestabilidad cromosómica que les señalaba en un principio. En esta imagen podemos ver cuál es el cambio que hay en cuanto a la modificación de las histonas. En esta imagen podemos ver el hilo negro que corresponde a la secuencia del ADN y el octámero de histonas, que está representado por estos barriles que están ubicados a cierta distancia, y eso va a permitir el relajamiento o estrechamiento de la cadena de ADN para que esté disponible para que se asocie con otras proteínas y poder expresar ciertos genes en momentos adecuados y no expresarlos en otros momentos. Y con todos estos cambios que ocurren de inestabilidad genómica, se altera todo este proceso. Como les decía, los avances más importantes en cuanto a epigenética en cáncer colorectal han sido en los ARNs no codificantes del tipo microRNAs o miRNAs, que estos actúan como supresores tumorales al interactuar con las secuencias de ADN de cadena sencilla y bloquear la expresión de ciertos genes. En cuanto al diagnóstico de cáncer colorectal y la aplicación de estos microRNAs, ha habido varias estrategias diagnósticas que están aquí anotadas. Uno es el Colovantage, que es un test que se hace en sangre y mediante PCR en tiempo real detecta la presencia de CEPT9 metilada, y esta prueba tiene una sensibilidad del 90%. CEPT9 pertenece a la familia de las septinas y estas tienen una función muy importante en la citocinesis y en la remodelación del citoesqueleto. Otra prueba diagnóstica es EpiProColon, y esta, en una revisión reciente que se hizo de todas estas estrategias terapéuticas, es la que muestra una mayor sensibilidad. ColoSure se hace en una muestra de materia fecal en conjunto con la colonoscopía, y esta prueba analiza la metilación del gen de la vimentina. Cuando se usa esta estrategia combinada, tiene una sensibilidad que va desde el 38 hasta el 88%. Entonces, como pueden ver, hay ya aplicaciones de estas investigaciones que se han hecho tanto en genética como en epigenética, y permiten detectar el cáncer de colon incluso en fases tempranas, pero su sensibilidad, sobre todo para Colovantage, es mayor en etapas avanzadas. Existen muchas oportunidades terapéuticas y diagnósticas para poder aplicar esta información, y en cuanto a los fármacos, también están aprobados para otros tipos de cáncer, que sería el síndrome mielodisplásico,
Y para cáncer de colon se ha visto que las estatinas pueden interactuar con la maquinaria epigenética y evitar o disminuir el riesgo de cáncer. En esta imagen están enlistados potenciales biomarcadores que se están estudiando y que nos pueden traer más herramientas, tanto diagnósticas como terapéuticas en el futuro. En cuanto a los factores ambientales, es muy importante mencionar que muchos de estos cambios de la epigenética van relacionados con la metilación. Y nosotros obtenemos estos metilos a través de la dieta, principalmente los folatos de la dieta, por lo que es importante considerar en población abierta la suplementación con ácido fólico. Esto sería también en relación a los factores ambientales, podemos ver que interactúan tanto con el ADN germinal como con el ADN del tumor para producir todos estos cambios. Es muy difícil estudiar los factores ambientales ya que hay esta interacción tan compleja entre los genes, pero hay muchas oportunidades en el área de investigación y yo los invito a que me manifiesten sus intereses en investigación para ver la forma en que los podemos ayudar a través de los grupos de investigación de genética como de medicina genómica y medicina translacional para poder desarrollar estrategias diagnósticas, ya sea a través de biopsia líquida o muestras de sangre para nuestra población. Muchas gracias.